Sí. Ok, perfecto. Pues damos inicio a este webinar, Trabajo Colaborativo en Entornos Virtuales. Buenas tardes a todos los que se conectan desde España y también buen almuerzo a los que se conectan desde América Latina. Espero que se encuentren todos bien dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, soy Osvaldo Lorenzo y es un gran placer para mí actuar como moderador de este webinar que hemos organizado de manera conjunta y colaborativa entre Community of Insurance y Unichemia. En este webinar, como sugiere su nombre, hemos querido reunir a un panel de ponentes y expertos para hablarnos sobre el trabajo colaborativo en entornos virtuales. Dentro de la situación extraordinaria que estamos viviendo todos a nivel mundial, hemos pensado que este contenido era bastante relevante para nuestros clientes, para los clientes potenciales, para profesionales, managers y personas amigas de nuestro entorno, y de ahí la organización de este evento, ¿vale? En esta ocasión contamos con la presencia de tres ponentes muy interesantes, muy reconocidos en sus ámbitos de acción, y voy a presentarlos rápidamente. En primer lugar, contamos con Guy Reid. Guy es consultor en proyectos de Employee Customer Centric. Anteriormente fue director de ventas empresariales con experiencia internacional en EMEA, desarrollando soluciones en cloud, social y de productividad. Es hoy nuestro experto en el día de hoy en el ámbito más tecnológico de las aplicaciones colaborativas. De hecho, Guy va a trabajar como tema principal en su presentación los tipos de comunicación y las categorías de herramientas colaborativas con las que contamos. En segundo lugar, contamos con la presencia de Andrés Gola Isasi. Andrés es consultor con más de 10 años de experiencia en la industria de la salud, habiendo trabajado en Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Israel y España. Además tiene una certificación como Project Management Professional por el PMI y Six Sigma Black Belt por el ISQ. Y Andrés nos va a hablar en el día de hoy sobre su experiencia en equipos virtuales y equipos remotos en el sector farma y de salud a nivel global. Y en tercer lugar, tenemos como invitado a Carlos Birrum. Carlos es fundador y presidente de Community of Insurance, especialista en modelos de distribución de seguros, fusiones y adquisiciones, socializador del conocimiento, comunicador y conferenciante. Tiene una amplia trayectoria como directivo y alto ejecutivo en diferentes empresas, entre ellas como director general en AXA hace algunos años atrás, ¿vale? Además de otras experiencias como consejero en múltiples empresas bien reconocidas. Carlos va a trabajar en el día de hoy más el tema de trabajo colaborativo y los entornos más digitales y de transformación digital en el ámbito de seguros, ¿vale? De tal manera que estos son nuestros tres días de hoy. Voy a comentar tres reglas adicionales, tres cosas importantes en esta presentación. Lo primero es que cada uno de ellos va a tener aproximadamente 10 minutos de presentación. Y lo segundo es que vamos a grabar, estamos grabando ahora mismo este seminario y luego podemos visualizarlo nuevamente, lo vamos a colgar en nuestras redes sociales y se los haremos llegar. Y en tercer lugar, decirles que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat de esta herramienta, ¿okay? Yo voy a estar agregando esas preguntas para el final. Vamos a dejar el proceso de preguntas y respuestas para el final, sobre todo por el formato que estamos usando hoy más digital, pero yo les invito a que empiecen a hacer preguntas en el chat. Yo las voy a ir agregando. Y luego también al final, pues vamos a dejar espacio para si alguno quiere hacer una pregunta en abierto, con el micro abierto, ¿vale? De tal manera que, si todo está correcto, pues invito a Guy, a Ray, que comience
su presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, Osvaldo. Primero quiero confirmar que ven mi pantalla y oyen mi voz. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Osvaldo, por tus palabras amables. Como has dicho, mi presentación será el tema de los formatos o tipos de comunicación y las categorías de herramientas que se pueden utilizar en ambiente colaborativo, ¿no? Esto es importante para entender el tipo de mensaje y también cómo enviamos ese mensaje por los canales adecuados. Entonces, para empezar, pensábamos que estaría bien que empecemos todos como en la misma hoja, ¿no? Y una definición muy interesante con la cual trabajo para el tema de la colaboración es que la colaboración facilita una actividad. Y esa actividad es de conseguir que todos trabajemos en un ámbito colaborativo, con un objetivo colectivo, un objetivo de todos. Eso es muy importante porque lo que significa es que vamos a cambiar un poco la manera de trabajar. No vamos a ser una persona súper individual sin comunicación con otros. Tenemos que pensar también que la colaboración cambia la manera de pensar y la manera de ser, ¿vale? Entonces, eso nos ayudará a llegar a los objetivos. Si empezamos un poco pensando de otra manera, pues ya llegaremos a ejecutar bien el objetivo colectivo. Para ayudarnos un poco en el tema de los tipos de comunicación, he creado esta tabla donde vemos en primera línea, en la columna de la izquierda, características. Y aquí me refiero a las características de comunicación, o sea, si es formal o es informal. Y entre uno y el otro vemos que hay la columna temario, y esto es por tema. Entonces, los canales son importantes, porque si es una comunicación formal, podríamos utilizar el correo, y creo que sabrán por los colores de las empresas grandes, tipo Gmail, Google, tipo Office 365, Outlook de Microsoft, pues reconocen un poco los colores, ¿no? Eso de la parte formal, y en la columna derecha, la informal, tenemos el chat. Entonces, un ejemplo ahí sería el WhatsApp o el WeChat. Y entre uno y el otro tenemos los canales de comunicación a través de colaboración digital. Un ejemplo podría ser Slack o podría ser Microsoft Teams. Esto condiciona un poco la mensajería y el tipo de comunicación que se puede realizar. En el ámbito formal, pues hay mucha comunicación que es de lo que se llama en inglés, ¿no?, de push, o sea, de empujar esa comunicación. Yo como empresa digo algo, divulgo algo. Yo como gerente, como manager, mando información. Si estamos hablando en el entorno colaborativo, es más participativo. Hay conversaciones que existen en el tiempo y que tienen un historial. Son persistentes. Entonces, si tengo una comunicación que es más entre una persona y otra y va desarrollando en el conocimiento que se aporta o en la aportación de información, documentos o datos, pues me va a interesar más utilizar los ambientes colaborativos. Y si hace algo muy informal y rápido, pues posiblemente el chat. Entonces no creo que hay un canal u otro que niegue el uno. Pero sí es verdad que yo en mi caso, hay una persona en la India con la cual suelo trabajar, a veces no recibe el correo, y entonces le mando como backup la información a través del chat, ¿no? Pero ahí tengo que tener la certeza y saber a lo que me atengo, porque hay menos control. No hay un control ejecutivo, no hay un oversight, no hay responsabilidad corporativa. Lo que yo mando va bajo mi propia responsabilidad. Miremos rápidamente entonces de ahí tipos de herramientas y sus categorías. Interesante porque cambiamos un poco la mesa donde estamos trabajando en el espacio físico por la nube, ¿no? Y aquí podemos tener soluciones que son integradas o no. Por ejemplo, tendríamos herramientas que en la categoría de vídeo encontraríamos Zoom, lo que estamos utilizando ahora. Tenemos herramientas de texto, de plataforma colaborativa, que veremos en un momento, en breve. Tenemos también ejecución de proyectos, que pueden ser muy estructurados o no. Salas de conferencia virtual y asistentes digitales. Todos ya, si tenemos cierta edad, estaremos muy
¿cómo se dice en español? Confortable con utilizar el correo, pero a veces no es el canal adecuado. Y entonces aquí ya vemos entrando Messenger, vemos entrando chat. Lo interesante es que por el mail, aunque sea una plataforma compleja y vemos varias versiones de un documento, pues ahí sí hay mucho control. Hay control de prevención de pérdida de datos, pérdida de privacidad, etc. El Instant Messenger más bien es informal, es una comunicación rápida, es bueno para el desarrollo de conversaciones, en particular entre una persona y otra. Y el chat creo que lo conocemos bastante bien, utilizando diferentes plataformas. La conversación verbal, bueno, pues estamos utilizando Zoom, pero también existe Skype. Como sabemos, ellos probablemente son el líder en el mercado. Han salido hace unos años ya. Microsoft compró una empresa, creo que estaba ubicada en Lituania o Finlandia, por ahí, en los países nórdicos, y de ahí ya fueron desarrollando la plataforma. Pero no nos olvidemos de que todavía existe el teléfono de mesa, que sirve muy bien en sus necesidades para la comunicación. Y de ahí salió un poco la telefonía VoIP, ¿no? Voice over IP. Y el ejemplo ahí primordial probablemente es el de Cisco, donde hay hasta pantallas de color y podemos transferir llamadas entre grupos, entre personas. Otro ejemplo, bueno, los asistentes digitales. Aquí muy interesante porque no sé si tienen ustedes constancia de que las búsquedas en Internet hoy en día, nos imaginamos incluyendo Google, ¿no? De buscador, motor de buscador, pues hasta el 20-22% de todas las búsquedas en web ahora son por voz. Entonces, hay aplicaciones, la mayoría de ellas que todavía no están integradas con voz, pero creo que Carlos luego va a comentar como una aplicación que él trabaja, que es el Force Manager, sí lleva aplicaciones de voz, entonces comerciales pueden trabajar con ellas. Entonces, esto es un ámbito muy interesante donde vamos a ver la entrada de la inteligencia artificial y la voz entrar más y más en espacios de asistencia a persona en el trabajo de la oficina, ¿no? Plataformas digitales, aparte del Teams que hemos visto, que hemos hablado, y de Slack, no olvidemos que en la parte creativa de equipos también está InVision, que es una plataforma, no sé si lo conocen, para la creación de prototipos. Por ejemplo, en el mundo del startup, cuando una empresa está creando un software nuevo, pues InVision es fenomenal para crear un wireframe, que sería más o menos el primer nivel de mockup que se necesita para desarrollar un poco la interfaz y desde ahí ya ir entrando en desarrollos ya más complejos hasta llegar al producto comercial. Y luego abajo tenemos el logotipo de Adobe Creative Cloud, que claro, eso en el mundo multimedia y creación de comunicaciones es una herramienta fenomenal para colaborar entre equipos de personas trabajando en una cuenta de creatividad para un cliente. Y también deberíamos tener en mente, según la cultura de la empresa, si interesa más ir hacia suites integrados tipo Office 365, Google Suite y hasta la fecha reciente IBM Connections, pero creo que ellos ya están comprados por HCL de la India, entonces ya no es un producto tan comercializado. O si nos vamos más bien a una plataforma de sistemas abiertas, Open Systems, que puede incluir, por ejemplo, OpenOffice, Slack, Thunderbird o Dropbox. Pero aquí, insisto, hay una diferencia grande en el flujo del trabajo. O sea, cómo yo trabajo con las aplicaciones. Un ejemplo muy sencillo. En Open Systems, probablemente, si no tengo un single sign-on, voy a necesitar entrar y loguearme, ¿no? Me logueo con mi correo, me logueo con un password. Y posiblemente mis credenciales sean diferentes en cada plataforma. Entonces ahí me tengo que planificar un poco el escritorio digital, el Digital Work Desktop, para poder tener, por ejemplo, todas mis plataformas de comunicación en un browser, utilizar otro browser o otro tab para la parte de productividad. Mientras que en suites integrados, ahí sí es verdad que tenemos un flow mejor porque es más fácil. Con un login ya tenemos acceso a Office 365 o Google Suite y tenemos ahí compartición de datos, productividad, creación, está más bien integrado, ¿no? Pero eso viene de la cultura y de la experiencia del departamento de IT. Proyectos y tareas. Hay diferentes tipos de proyectos, ¿no es verdad? Tenemos en los proyectos, y posiblemente Andrés nos pueda decir algo aquí,
de Project Management, donde tenemos, por ejemplo, el Microsoft Project, que es muy estructurado, que nos saca unos informes muy interesantes tipo Gantt, pero posiblemente no tan bueno en el mundo ágil. O luego nos vamos más bien a una Asana, que es un Open System, Trello también, que es más bien enfocado en las licencias gratuitas, más bien a gestión de tareas. El To-Do también de Microsoft, pues eso ya viene incluido en la licencia de Office 365, ¿no? Entonces aquí hay diferentes plataformas, tenemos que elegir la correcta para el tipo de tarea que vamos gestionando, si es más bien estructurado o, como digo, si es una tarea complementaria. Pues ya pasamos un poco a 5 consejos que les puedo dejar para la implementación de este tipo de plataformas, ¿no?, colaborativas. Tenemos que ver si la implementación es estratégica o táctica. Sería táctica en un grupo comercial por el tema de coronavirus, que necesita ahora gestionarse desde su casa con el gerente en otro sitio, pero no puede salir a la calle. Es muy importante también crear un espacio seguro, psicológicamente seguro, donde la empresa me permite crear errores mesurados, donde me permite fallar mientras aprendo. Yo creo vehementemente que el fallo es parte del éxito, ¿no?, del aprendizaje. Y es importante también crear una masa crítica, porque solamente si hay una persona, pues la plataforma colaborativa no va a funcionar muy bien. Si tenemos más, 2, 3, 50, 100, lo que sea, pues ya va cogiendo otro tipo de valor, se ve multiplicado. Entendiendo la cultura de la empresa es muy importante para que todo esto funcione bien y va alineado con las necesidades del ejecutivo, ¿no?, del grupo ejecutivo. Entonces, 3 puntos para acabar, 3 puntos de cómo aterrizar, ¿no? Crear un equipo de implementación cross a través de toda la empresa con un líder respaldado por la dirección, muy importante. Y luego un plan que nos facilite la ejecución de la implementación, empezando por la visión y acabando por, bueno, diferentes formatos de coaching, de formación, de seguimiento, etc. Y luego, por último, valorar si vamos a contratar con consultores externos o success managers para acelerar la implementación, ¿vale? Ahí lo dejo. Muchas gracias. Les agradezco la oportunidad. Muchas gracias, Guy, por tu participación muy interesante. Como habíamos indicado antes, pues nos has dado un buen resumen de diferentes tipos de comunicación y herramientas colaborativas. Me ha gustado mucho lo que has dicho al principio, ¿no? De que todo esto nos está llevando a cambiar la manera de trabajar, la manera de pensar, la manera incluso Sí. de cómo somos. Y esto, pues, al final dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? De tal manera que creo que vamos a estar aprendiendo mucho todo en este periodo que estamos obligadamente confinados y creo que va a ser un ejercicio muy interesante de aprendizaje colectivo. Muchas gracias, Guy, por tu conocimiento y compartir con nosotros estas prácticas. Les recuerdo a todos que pueden escribirme preguntas, ya empiezan a aparecer algunas en el chat, yo las voy a ir agrupando para el final, ¿vale? Voy a pedir entonces ahora al segundo ponente, que es a Andrés Gola Isasi, a que comience su participación. Recuerda, Andrés, que tenemos aproximadamente 10 minutos y puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias, Andrés. Muy bien. Buenas tardes, buenos días, dependiendo dónde estén. También confirmar que están viendo bien mi pantalla. Sí, perfecto, Andrés, la vemos sin problema. Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias, Guy, por tu presentación, por darnos lo que es las bases, ¿no?, teórica, filosófica, basados en tu experiencia sobre cómo tratar, ¿no?, en entornos virtuales. Mi presentación va a ser diferente, voy a hablar mucho más orientado a lo que es mi experiencia en mi sector y sobre todo, pues, los buenos hábitos, y malos, adquiridos, ¿no?, a través de estas experiencias que me ayudaron a poder desarrollar un trabajo prácticamente al 100% virtual. En este momento, muchas empresas se han visto obligadas a probar lo que no querían probar, creo yo. Con el coronavirus nos hemos visto obligados, todas las empresas de todos los sectores, a teletrabajar.
¿no? Esa palabra que a muchos les parece una utopía y a otros les parece pues el fin del mundo, ¿no? No hay que tener pánico, ¿no? No hay que tener pánico por un teletrabajo, por tener equipos virtuales, por deslocalizar a tu equipo de trabajo, porque ya hay empresas que lo llevan haciendo desde hace muchísimos años, tanto como antes que existiera Skype y demás. En mi experiencia, que es el sector farmacéutico, dispositivos médicos, estamos hablando de empresas con un supply chain muy complejo, unas operaciones muy complejas con diferentes sites, oficinas, departamentos, encargados que están en diferentes partes del mundo y lleva siendo así desde hace décadas. Y funcionan. Son empresas altamente rentables y eficientes y dinámicas. Voy a poner un poco lo que es mi pasado hasta ahora y qué experiencia tengo yo sobre temas de localizaciones de equipos. Mi primer trabajo, por así decirlo, full time en una empresa fue en Irlanda, donde básicamente mi trabajo era mitad trabajar con Irlanda y la otra mitad trabajar con Estados Unidos. Luego me mudé a España y estuve trabajando en otra empresa de dispositivos médicos, donde básicamente mi equipo de trabajo estaba ubicado en Estados Unidos, en Brasil, parte en España en producción, teníamos especialistas en CADs y en diseño que estaban en la India, y así como clientes que estaban en Bangladesh, que estaban en Japón y teníamos que hacer proyectos con ellos. Luego pasé a ser Senior Consultant, ya no solo con dispositivos médicos, sino también en el sector farma, biotecnológico, en el que he trabajado en proyectos en Malta, en Turquía, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos y en España, obviamente. Y ahora me encuentro en un proyecto de staff en otra empresa de medical device, una empresa internacional americana, donde prácticamente estoy trabajando el 100% de mi tiempo con Israel, la India, Italia, Austria, Suiza, Inglaterra, Irlanda, y todos estos forman parte de mi departamento, de mi equipo. Hice un cálculo más o menos aproximado y hasta ahora estos son los países con los que he trabajado, alrededor de unos 10-15 países, de forma normal, periódica. Y si hago un análisis del tiempo que he pasado comunicándome, solo un 15% de ese tiempo ha sido en España, a pesar de que vivo en España. Alrededor de un 50% ha sido con otros países de Europa, sobre todo Italia, Suiza, Austria y Alemania. Luego, un 30% con Estados Unidos, ya que la mayoría de las empresas tienen sus sedes ahí, sus centros de investigación, desarrollo y demás, y sus unit qualities. Y después un 5% más o menos con Asia, sobre todo India, Japón y Bangladesh. ¿Qué quiero decir con esto? Que se sobrevive. Te puedes adaptar y puedes sobrevivir a ello y de hecho puedes encontrar rendimiento igual que si estuvieses localizado en un mismo sitio. Por lo tanto, os digo, el cambio a equipos virtuales, a teletrabajo y todo este cambio que estamos viendo ahora, que probablemente marque un antes y un después en la sociedad y en la forma de trabajar de todos nosotros, no es pánico, simplemente es, pues nos dieron un empujón a que nos adaptemos a esta nueva realidad. Y por ello no significa que vaya a ser peor. Dicho esto, os voy a comentar un poco sobre mis experiencias y mis recomendaciones. Esto no está en libro, esto no es correcto, tampoco es erróneo. Es mi experiencia que creo que, bueno, puede servir de punto de partida. Equipos virtuales y tecnológicos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es desarrollar unas buenas prácticas teniendo en cuenta que no todos somos de la misma cultura. Los equipos virtuales están deslocalizados, por lo tanto puedes estar trabajando con gente de diferentes religiones, en diferentes países, con diferentes formas de ver la vida, con diferente humor, con temas delicados, con temas menos delicados. Entonces, yo creo que primero hay que cuidar las palabras. Cuando me refiero a cuidar las palabras, no es que vayas a decir algo que ofenda, que también puede ser, pero no usar palabras muy propias de la región o del país o de la ciudad donde uno vive.
Las expresiones nunca se entienden de la misma manera. Lo que algo es muy común, a lo mejor en el inglés americano, no es tan común en el inglés de la India o en Bangladesh. El humor, obviamente. Hay que intentar desarrollar un humor estándar, neutro, por eso que pongo desarrollar un perfil neutro, ya que puedes herir sentimientos o ofender a alguien. Si no sabes muy bien las características de esa cultura específica de algún miembro del equipo. Las opiniones personales hay que limitarlas a solo lo que es laboral. Todos los países tienen problemas políticos, religiosos, económicos, sociales, y nosotros no tenemos por qué opinar sobre nada del país ajeno. Si vamos a opinar, podemos opinar de lo nuestro, pero eso lo aprendes con el tiempo de que es mejor no opinar con problemas ajenos o situaciones en otros países o en otras regiones. El comportamiento y las expectativas son un poco de la mano. Hay países, culturas como en Japón, donde el comportamiento es diferente al nuestro, es mucho más formal y hay otras expectativas. Ahora vamos a ver un poco en detalle, pero tiempos de respuestas, calidad de las respuestas, forma de escribir un correo, qué esperan de tu trabajo, qué nivel de calidad de tu trabajo esperan y demás. También es importante, ya que estamos deslocalizados, independientemente de la religión, esto aplica perfectamente a teletrabajo como estamos haciendo hoy en día, es la buena higiene de colaboración y comunicación. No es lo mismo cuando estás trabajando en una oficina con el 90% de tus compañeros al lado, te puedes permitir no responder un correo a tiempo, te puedes permitir hacer ciertas cosas porque siempre está el factor face to face. Te encuentras con él en el pasillo, en la cafetería, en una sala de reuniones y eso facilita muchísimo el trabajo. De hecho, el objetivo de unas buenas prácticas de teletrabajo o de equipos deslocalizados o virtuales es eliminar todas esas barreras de distancia de comunicación y que parezca que estamos trabajando en un mismo sitio. Esas son las siguientes cosas que he ido aprendiendo por las buenas y por las malas durante mi carrera. La primera es evitar discusiones por email. Esa es una regla de si una cuestión está llevando más de 4 o 5 correos para arriba y para abajo, lo mejor es hacer una llamada telefónica y solucionar el problema. Los emails, una vez que entras en debates o en discusiones, se vuelven poco efectivos y muchas veces pueden ser hostiles, sin necesidad, cosa que se puede desarrollar y se puede solventar con una llamada telefónica. Cuidado con copiar a los superiores. Esa es una práctica muy común cuando alguien quiere una respuesta relativamente rápida o cuando ha habido un problema. Copiar a un superior de alguien con el que estás trabajando es básicamente amenazarlo. Por lo tanto, hay que evitarlo. Hay que evitarlo a no ser que sea indispensable o requieras recursos de un supervisor, que en ese caso sí está permitido. Luego existe la regla de los 3 minutos. Si es una llamada, si es un email, si es un chat y te piden algo, si tardas 3 minutos o menos en hacerlo, no lo pongas en tu to-do list para hacerlo después de todo lo que tienes que hacer. Hazlo en el momento que te lo piden. De esa forma, es una actividad que ya sacas, tu lista no va a seguir creciendo y creas un flujo de trabajo mucho más dinámico y más fluido en tu departamento o en tu empresa o en tu proyecto. Es importantísimo la puntualidad en las llamadas, telecalls, calls normales, que eso es otra tendencia, que al final siempre estás 10-15 minutos esperando y eso baja la rentabilidad y la productividad y las ganas de trabajar de la gente significativamente. Es importante pues estar dedicado y saber a qué hora tienes las llamadas y conectarte un par de minutos antes y estar ahí disponible para ellos. Usar el chat, ¿no? Muchas veces creemos que por teletrabajar el único medio de comunicación es el email y simplemente mandamos emails. Pues el chat, como el Skype, como Stacks, como Teams, hay montones que son muy buenos, funcionan muy bien y que se pueden usar. Y luego ser flexible con los horarios. Hay que tener en cuenta que no siempre las reuniones hay que hacerlas en la zona, en el uso horario donde uno vive para que te quede bien a ti. Hay que tener en cuenta que hay gente que hace muchos esfuerzos, aquellos que viven, por ejemplo, en la India, que hay muchos centros de trabajo y están hasta muy tarde de noche para que nosotros podamos
tener reuniones a horas decentes, pero al igual nos puede pasar a nosotros con alguien que está en Latinoamérica, o en América en general. Entonces hay que tener en cuenta que hay que ser flexible con los horarios. Y ser agradecido. Hay muchas culturas que valoran mucho el agradecimiento, por lo tanto nunca está de más dar las gracias de forma más recurrente que lo que lo darías en persona. Y por último, ser abiertos a la tecnología. ¿Vale? Hay un montón de herramientas, el mundo va mucho más allá de los emails. Como he dicho, un chat como Skype es muy potente, es una forma de interacción, es dinámico, es rápido y es muy útil. Y hay que tener en cuenta que la llamada telefónica al final es una herramienta en desuso cada vez más, pero muy, muy, muy útil, que se debería utilizar mucho más. Sobre todo para resolución de conflictos o simplemente a veces para hablar con tus compañeros, independientemente si es de trabajo o no es de trabajo. Esa distancia al final la reduces es hablando un poco de temas personales o de temas no profesionales con aquellos compañeros que tienes alrededor del mundo o cerca de tu ciudad. Y por último, ya para cerrar el loop hablando de emails, es hacer un buen uso de los emails. Cada email tiene que ser corto, tiene que ser conciso y tienes que dar la respuesta que te están pidiendo. Y luego tú tienes que registrar y tienes que ordenar y archivar tus correos de una forma que sea productivo. Muchas veces te encuentras con gente que tiene miles y miles y miles de correos y eso hay que tener cuidado. Los miles y miles de correos sin leer significa que algo va mal. Hay que aprender a organizarlos, a separarlos en acciones, en esperas, en archivados y no estar creando miles y miles de carpetas. Y con eso es todo de mi punto de vista y bueno, ya más adelante si tenéis alguna pregunta, pues podemos hablar con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante, igual que la de Guy. Recordarles a todos que estamos abiertos a las preguntas en el chat, pueden ir escribiéndolas allí. Me gustaría reforzar 3 cosas que has mencionado, Andrés, que por lo menos a mí me han hecho pensar. La primera, lo que hablabas del perfil neutro, ¿no? Porque de hecho has incorporado algunos conceptos que yo personalmente no los conocía en esos términos, pero bueno, los manejaba, ¿no? Pero me ha gustado lo del perfil neutro, que me parece que es fundamental cuando hablamos de diferencias culturales. Y la higiene de la colaboración, lo cual nos ha dado allí varios tips importantes a considerar. Y finalmente, has comentado muchas cosas interesantes, pero también el tema del email es algo que comento mucho con mi equipo internamente, porque seguramente todos aquí coincidiremos que un mal uso o mala gestión del email puede hacernos reducir muchísimo la productividad de las personas, ¿no? Estamos muchísimo tiempo respondiendo email o gestionando email. Si no lo sabemos hacer bien, puede tener un impacto muy negativo en la productividad. De todas maneras, espero que en la sesión de preguntas y respuestas podamos profundizar aún más allí. Muchas gracias, Andrés, nuevamente. Voy entonces a continuación a dar la palabra a Carlos Biurrum, quien nos va a hablar sobre el trabajo colaborativo y la transformación digital en el mundo de los seguros. Carlos, por favor. Buenas tardes a todos, buenos días América. Yo voy a centrar algunas ideas con relación a la transformación digital en el seguro. Y la primera idea es que esta experiencia tan crítica que estamos viviendo nos está demostrando que las barreras están absolutamente desapareciendo y lo que ha sido la doble velocidad que yo he observado en ocasiones en el sector asegurador ya no existe. Es decir, que o estás en el tren, te has montado en el tren de la transformación digital o tienes serios riesgos de desaparición. Esto lo que hace también, al no existir barreras, nos plantean temas de ciberseguridad, sin duda ninguna, que tenemos que resolver. Es una de las actividades más importantes en estos momentos tecnológicos a nivel mundial, incluso de aplicaciones
y de proyectos de Insurtech. También lo que estamos viendo es todo lo que es espacios colaborativos, es decir, que la transversalidad, las alianzas que se están produciendo para acelerar los cambios y los apoyos mutuos entre unos y otros de manera transversal. Por ejemplo, el caso Allianz Mercedes para la investigación del coche autónomo o la seguridad con el coche autónomo, o por ejemplo también lo que estamos viendo en innumerables proyectos de Insurtech que han sido perfectamente, digamos, ordenadas, coordinadas, transversalizadas en procesos de grandes corporaciones aseguradoras. Es decir, que nos vemos abocados a un cambio radical en la transformación digital. La segunda idea que quiero mostraros y que quiero compartir es precisamente la aceleración de la transformación digital del seguro. En primer lugar, todo lo que supone el teletrabajo. En estos últimos días estamos investigando y contactando con bastantes personas del sector asegurador, y una de las máximas que estamos escuchando a altos dirigentes de compañías es que el teletrabajo, lejos de ser un peligro, como algunos todavía creían, está incrementando la productividad. En segundo término también, y vuelvo a transmitiros un testimonio constatado en varias compañías aseguradoras, todo lo que es la transformación del sistema de peritación a través de la teleperitación. En estos momentos, seguros de hogar y seguros de automóvil están copando en teleperitación prácticamente casi el 90% de las actividades que se hacen con herramientas como pueden ser las que nosotros conocemos en nuestro ecosistema de Gistec o de BDO, por poner dos ejemplos concretos que están teniendo un éxito enorme, ¿no? También lo que se constata es que los modelos de distribución están en absoluto transformación, pero con una anotación que me parece significativa, es de aportar plataformas integrales para distintas funcionalidades. Por ejemplo, tenemos la plataforma planteada por Wifox con un punto que a mí me parece excelente, que es no sustituye nunca la digitalización al mundo también de las personas. Es decir, que la confluencia digital con personas es el éxito de los modelos futuros, o que en las plataformas integrales, los ecosistemas que vamos configurando y constituyendo, lo que hacen es incrustar determinados procesos, determinados sistemas que ayudan, por ejemplo, en la suscripción, como puede ser la firma digital, con herramientas como 3GMG, o como puede ser Signaturit, o como podemos también ver en todo lo que es la suscripción de riesgos o la transformación de ese concepto que está penetrando de manera notable en Estados Unidos o en Gran Bretaña, y también en España, recientemente una compañía, que serían los seguros inteligentes conectados. En este sentido tenemos algunas experiencias también interesantes de lo que puede suponer una herramienta como es la de Batio, por ejemplo, para la monitorización en residencias de mayores en cuanto a los hábitos y la vigilancia y la ayuda por parte de los servicios asistenciales. Y en estos momentos no hace falta que yo afirme ni argumente, porque lo estamos radicalmente viendo en todo lo que es la telemedicina. Es decir, nadie cuestiona que todo lo que es la telemedicina, y que algunos grupos aseguradores lo han visto hace mucho tiempo, pero otros están incorporando, y en cuanto a lo que se refiere a esto que llamamos ecosistema, por citar, hay muchísimas experiencias y todas notablemente importantes, pero por citar algunas que nosotros conocemos en nuestro ecosistema, podríamos citar una que es Medictor, u otra que es Dogline, por citar dos aplicaciones concretas que realmente están facilitando, y yo diría incluso democratizando en el futuro la asistencia sanitaria en sitios remotos, en sitios lejanos, etcétera, etcétera. No digamos nada la telemedicina con el 5G.
Y por supuesto, yo diría que la aceleración de la transformación digital tiene 3 palabras fundamentales o 3 hitos que no debemos olvidar. Cada vez más el sector asegurador investiga para adelantarse al riesgo, la prevención. Es decir, que el seguro no está para compensar las indemnizaciones, sino que ya contemplamos y vemos que el seguro está para prevenir. Es decir, que el concepto de prever antes lo que pueda pasar es un elemento asistencial de una enorme envergadura. Por otro lado, esa cifra que la Swiss Re centraba en sus informes de lo que es la recaudación de seguros, decir que 42.000 millones de dólares es todo el fraude que se desarrolla o que se crea en el mundo, obviamente es por lo que muchas insurtechs están encontrando un nicho muy importante de desarrollo y de soluciones a través precisamente de tecnologías, por ejemplo, como el blockchain. Hace algún tiempo yo leía un informe de Gartner donde pronosticaba que la tecnología blockchain para el sector asegurador pues la veríamos quizá en el año 25 o por ahí, ¿no? Nosotros algunos tuvimos el desenfado de afirmar que lo veríamos mucho antes. En estos momentos nadie duda de que blockchain es una tecnología aplicada, por ejemplo, para encriptar informes médicos, datos médicos, o, por ejemplo, para lo que es precisamente el control, el desarrollo, el rastreo de todo lo que es, por ejemplo, una actividad como el transporte marítimo a nivel mundial. Y, en tercer lugar, la ciberseguridad. La ciberseguridad como concepto de vigilancia y como concepto precisamente de control ante un mundo absolutamente abierto que es imparable, ¿no? Y la tercera idea que yo quiero compartir con todos vosotros es que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Y en este sentido yo quiero hacer una cita que me parece fundamental. Es de Klaus Schwab, fundador del Foro de Davos, que si la tecnología no sirve para que la humanidad viva mejor, no me interesa en absoluto. Esto yo lo suscribo 100%, y alrededor de todo esto yo me planteo 2 preguntas, porque no hay que hacerse las preguntas de si el mundo va a ser global y si la transformación digital va a alcanzar a todas partes del mundo y a todos los rincones. Esto yo creo que no es una pregunta correcta. Lo que hay que preguntarse más bien es cómo protejo yo mis datos, que son míos. Esta es la primera pregunta. Y cómo consigo de manera responsable conseguir que los políticos, que mis dirigentes políticos, quien administra la humanidad, hace muy buen uso y hace buen uso de los datos para esto que decía Klaus Schwab, que la tecnología debe servir para que la humanidad viva mejor. Eudald Carbonell, y con esto termino, el antropólogo que dirige Atapuerca, ha señalado en una reciente entrevista algo que me parece digno de destacar. No estamos ante una crisis del virus CAD, ni mucho menos. Estamos ante una crisis de especie porque ya llevamos mucho tiempo con problemas alrededor de lo que es el medio ambiente, alrededor de la transformación de la naturaleza, porque los humanos no la tratamos bien, o porque ponemos muros para que los flujos de la especie puedan acudir allí donde tengan para comer y para vivir, como ha sido durante millones y millones de años. Yo por eso creo que la tecnología es un flujo enormemente positivo, pero que sea siempre controlada y participada democráticamente por todos los que participamos de este mundo, que yo creo que lo vamos a mejorar en el futuro después de esta crisis de virus CAD. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación, en la cual has abordado diferentes dimensiones, ¿no? Lo primero, destacar el resumen que nos has hecho del impacto de la tecnología y la transformación digital en el mundo de los seguros. Yo, de hecho, tengo algunas preguntas aquí que ya me he apuntado para hacerte.
pero también esas reflexiones finales que nos has dejado, que yo creo que todos en este periodo de confinamiento estamos sin querer o queriendo desarrollando en nuestras mentes, ¿no? En nuestras conciencias, ¿no? Los retos que como sociedad estamos viviendo ahora mismo y que nos plantea la necesidad de ser más creativos, más innovadores y obviamente replantear muchas de las cosas que hacemos como personas, como profesionales, como managers o como sociedad, ¿no? De tal manera que te agradezco mucho haber abierto esa parte más de reflexión como sociedad, que sin duda alguna creo que todos de una u otra manera lo estamos teniendo en estos días. Muchas gracias, Carlos, de nuevo. Y bueno, es tiempo, después de estas 3 muy brillantes presentaciones que hemos tenido, les agradezco nuevamente a los 3 ponentes, es tiempo para las preguntas. Yo tengo ya aquí un resumen de algunas de las preguntas que han venido saliendo o se han estado escribiendo en el chat y voy a irlas comentando a los ponentes. Les repito también entonces a las personas que quieran hacer preguntas pueden ponerlas en el chat o también pedir participación a través del micro. Yo voy entonces a ir adelantando algunas. Hay una primera pregunta precisamente del equipo de Community of Insurance que habla sobre, creo que esta puede ir dirigida a Guy Ray, porque menciona sobre cuál sería el impacto de la realidad virtual y la realidad mixta en este tipo de nuevos trabajos, ¿no? Es decir, si podría mejorar experiencias inmersivas en reuniones deslocalizadas. No sé, Guy, ¿esto cómo lo ves? Bueno, es un concepto muy interesante. Mi experiencia no va tan encaminado a la reunión para la utilización de AR, ¿no? Más bien lo veo y lo he visto en producción, en cadenas de producción, cadenas de suministro, pero sí es verdad que lo he visto con TUI, creo que fue con TUI en Inglaterra, donde estaban desarrollando una tienda de experiencia. En vez de ir a comprar unas vacaciones, ¿no? Un crucero o lo que fuese, pues voy y digo, casi en voz alta, ¿no? Estoy en un centro como, bueno, una zona de la tienda donde hay como una pantalla verde y todo eso. Estoy en el centro y digo, enséñame Antigua, en el Caribe. Quiero ver la playa. Y así más o menos, pues te va construyendo una imagen, ¿no? A tu alrededor, donde tú ya directamente puedes interactuar con ese espacio. Y ya puedes entender si es algo que te agrada, si no, si lo quieres comprar o no, cambiar algo, ¿no? En ese aspecto sí lo he visto. Entonces, si vamos de ahí hasta una reunión, vale, pues entonces podríamos crear entornos virtuales de reuniones donde hay sillas, por ejemplo, ¿no? Con la cara integrada en el repozacabezas, como tengo yo aquí en el mío, y ya estaría como en una reunión casi virtual, con una serie de tipo robot, digamos, de mi personalidad. Es a lo que puedo llegar. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría agregar una cosa que vi en una empresa farma, una de las grandes del mundo, que tenían un sistema que se llama Work Connect, que es cada oficina o cada site alrededor del mundo tiene una sala decorada de la misma manera, con los mismos muebles, con una mesa semicircular, donde la otra parte de la mesa son 4 pantallas gigantes con sonido surround. Entonces, al conectarte con la gente que está en el otro site, tienen la misma mesa que continúa dentro de la pantalla, el sonido es surround y el tamaño de la gente es proporcional a donde deberían estar sentados, que no es exactamente realidad virtual, pero se asemeja bastante a ello. Y la verdad que te da una sensación de estar face to face bastante importante. Sí, sin duda refleja como una experiencia inmersiva, ¿no? Usando entre comillas, sí, a pesar de que hay una distancia entre los participantes. Muchas gracias, Andrés. Oye, voy a dar un salto importante en las preguntas porque Isidre ha puesto una al final que creo que todos podemos participar, todos los ponentes, y pregunta sobre si las videoconferencias y el teletrabajo están alargando la jornada laboral. ¿Es normal que pase esto? ¿Por qué ocurre? Incluso yo agregaría la pregunta, ¿cómo deberíamos gestionar esto? Porque la verdad es que estando confinados, como tenemos la tentación de estar trabajando continuamente. A ver cómo lo ven nuestros ponentes.
Si puedo comentar ahí, yo creo que depende mucho de la cultura y de la disciplina de la empresa. También va a la legalidad. Por ejemplo, en Alemania, si tengo entendido, a partir de las 6 de la tarde, las empresas corporativas ya no pueden enviar correos a sus empleados o entre empleados, ¿no? Pero en particular, desde arriba a abajo, mi jefe, por ejemplo, no me podría enviar correo a mí. Entonces, eso es un ejemplo de nivel legal. Ahora, cultura y disciplina dentro de la organización. Hay empresas que ya están viendo que el día laboral se está extendiendo. No solamente en el día, pero durante las vacaciones. Yo me acuerdo ir de vacaciones en Turquía hace, pues no sé, exactamente unos 20 años más o menos, y hoy estaba jugando con el correo. Y mi mujer me pegaba un poco, ¿no? Deja eso, estamos aquí con los niños. Entonces, es verdad que tenemos que tener conciencia dónde estamos en el espacio que ocupamos, ¿no? Y el entorno que ocupamos. Entonces, yo creo que ahí la cultura de la empresa debería decir algo y el Departamento de Recursos Humanos tiene ahí una voz importante. Sí, yo quisiera abundar en lo que dice Guy. Yo he oído por ahí que debemos, en todo lo que son el teletrabajo, teleconferencias, etcétera, que es muy sano que nos demos cuenta de que nos tenemos que presentar igualmente que si estuviéramos en la sala del Consejo de Administración. El otro día escuchaba yo la anécdota, las quejas que se están produciendo en Bruselas, porque algunas videoconferencias de las comisiones de trabajo de los europarlamentarios están apareciendo algunos en camiseta, incluso en pijama, ¿no? Creo que esto no es lo apropiado. Y la segunda cuestión que a mí me viene, yo abundo en lo que dice Guy, yo creo que tenemos que tener disciplina horaria. Es decir, no vale, esta mañana me comentaba un amigo que, claro, te pones a trabajar a la mañana y te levantas a las 9 de la noche. Esto tiene dos inconvenientes muy importantes. Se dice que te tienes que levantar cada hora y hacer un paseíto por el despacho, incluso tu despacho físico cuando estás en la empresa, pero también en tu casa, ¿no? Es decir, que es bueno el hacer ejercicio y yo creo que hay que tener rutinas, ¿no? Para no caer en eso que es, vamos, incluso tendría repercusiones negativas importantes desde el punto de vista psicológico. Yo creo que hay que tener unos horarios, unas disciplinas y un respeto a los otros, como ha dicho además nuestro amigo Andrés, ¿no? Un comentario breve, si puedo. Que Adelante, también adelante. Lo que está ocurriendo es que transciende un poco el uso horario, al cual creo, a ese punto habló Andrés un poco. Entonces, yo al trabajar con muchas empresas americanas, sé que en América, por experiencia, no suelen pensar mucho en la diferencia en el uso horario, ¿no? Y entonces ellos piden una reunión a una hora que para mí es súper incómoda, pero luego no es una vez, y repiten y repiten. Y entonces tenemos que implementar desde nuestra parte en ese tema de disciplina una educación a nuestros compañeros y decir, mira chicos, vale, es que aquí ya son las 9, son las 12 de la noche, no puedo hacer esto en un momento puntual, vale, pero no lo puedo seguir haciendo a un ritmo, ¿vale? Entonces creo que también hay la educación entre nosotros y también va hacia como es, el reconocimiento de una persona, que es muy de valorar. Sí, muchas gracias, Guy. De hecho, creo que Andrés también comentaba sobre ser agradecido, ¿no? Y tener cuidado con ser flexible en los horarios, sí, correcto. Muy bien, bueno, la siguiente pregunta, hay varias preguntas aún por resolver. Voy a pasar a una diferente. Manuel pregunta cuáles son algunas herramientas específicas para educación. Aquí quizás, bueno, todos nosotros hemos tenido experiencias, ¿no?, en educación. ¿Quién pudiese ayudar en esta pregunta que hace Manuel? También quisiera aportar allí, ¿no? Pero dejo que los ponentes comiencen. Bueno, si puedo empezar yo. Adelante.
tengo experiencia, creo que en mi caso, con 2 plataformas. Seguramente habrán más, ¿no? Las 2 que me vienen a la cabeza primero sería Blackboard, que no sé si tienen constancia alguno de ustedes de Blackboard, una plataforma, creo, americana muy potente, que es lo que facilita el aprendizaje en entornos virtuales. Es una combinación de la videoconferencia con el chat, un poco lo que estamos haciendo ahora, pero lo que estamos haciendo ahora no lleva esa parte de pedagógica, ¿no? de estructura de contenido, con las clases, con las preguntas, toda esa parte es lo que falta en lo que estamos haciendo ahora, que lo hace Blackboard muy, muy bien. Y la gestión de versiones, etc. Eso es uno. Y luego otro, y lo sé porque mi hermana es profesora trabajando en un colegio, le han quitado el espacio físico a través de nuestro amigo el Corona famoso, y entonces está trabajando de casa. Y ahí en el colegio han implementado Google Classroom. Google Classroom facilita una agenda, facilita espacios colaborativos con los niños, y entonces ahí se puede crear un aula virtual al cual se le invita, por ejemplo, un profesor, se cuelga unos contenidos y ahí ya se van desarrollando las clases. En ese mismo entorno se puede añadir Google Forms para realizar preguntas de diferentes tipos y formatos y así ir respondiendo a los temas de los niños, al igual que marcar las respuestas. Entonces ahí hay 2 ejemplos, Blackboard y Google Classroom. Muchas gracias, Guy. Sí, yo quisiera complementar mi experiencia también allí, como tú bien has dicho, Blackboard o cualquier plataforma de Learning Management System que sirve como un entorno de aprendizaje colaborativo. Y creo que esa palabra es muy importante porque las herramientas colaborativas en educación debemos trabajarlas bajo una perspectiva de aprender colaborativamente, ¿no? Y aquí pues surgen muchas herramientas del tipo wikis o de foros de discusión o incluso de simuladores donde están varias personas jugando e interactuando en ese proceso, ¿no? Entonces, una parte muy importante de la aplicación de herramientas colaborativas, el concepto de aprendizaje colaborativo. Y bueno, como tú has mencionado, eso complementarlo con herramientas más de aprendizaje en vivo o aprendizaje en vivo, como lo que estamos haciendo hoy a través de esta videoconferencia. Entonces, quizás alguno, por complementar tu aportación, no sé si Andrés o Carlos quieren aportar algo más allí. Yo he probado, o sea, formaciones internas, ¿no? de bastantes empresas y clientes, y lo que son la formación vía online o virtual, básicamente la estructura, la filosofía es la misma, ¿no? La formación tiene que tener una estructura, tiene que ser modular, la estructura pedagógica es muy diferente a cualquier otro tipo de contenido, ¿no? Online que puedas ver. Y es importante siempre que si vas a buscar un curso o una empresa o cualquier material para formarte, ya sea para sacar un certificado o simplemente para algunas aficiones que tengas, es buscar aquellos que lo están haciendo de forma ordenada, sobre todo. Si el material no está de una forma ordenada, es bastante difícil que esa formación sea eficiente. Yo tengo mucha experiencia con Blackboard y la verdad que es una que recomiendo porque me parece que funciona muy bien. Sí. Muchas gracias, Andrés. No sé si Carlos quiere complementar algo más. Pasamos a la siguiente pregunta. Está perfecto. Yo suscribo lo que han dicho mis compañeros. Sí, perfecto. Hay una pregunta nueva que ha surgido en el chat. Dice, ¿creéis que esta inmersión de teletrabajo ha venido para quedarse o volveremos a nuestras costumbres de trabajar socializando? A ver, ¿quién se anima? Carlos. Sí, si os parece, yo creo que ha venido para quedarse absolutamente, y además por una razón de pura economía. Como decía, yo he hecho un muestreo en varios directivos de compañías, además os tengo que decir que uno no creía en el tema. Sí. En estos momentos se ha convertido a la religión del teletrabajo porque la productividad, insisto, está siendo mayor. Pero hay que apuntar otro dato muy importante del teletrabajo, que es la conciliación.
va a ayudar a que el mundo sea más igual entre hombres y mujeres. Va a ayudar a que todos trabajemos en todas las tareas que tenemos y no solamente en el trabajo el hombre y en casa la mujer, sino que va a ser una convergencia y una conciliación de tal manera que creo yo que va a ayudar a futuro a acelerar la diversidad y la igualdad en el trabajo y en los puestos de decisión en las empresas entre hombres y mujeres. Yo, para agregar a esta respuesta, yo también creo que ha venido para quedarse, a lo mejor no al nivel al que estamos ahora, obviamente, que por ley tenemos que estar en casa, pero sí va a haber un periodo largo, incluso cuando acaben los estados de alarma o los confinamientos obligatorios, hay un disruption total en lo que es la industria de aeronáutica y de líneas aéreas. O sea, no vamos a volver a la normalidad, probablemente no en el 2020. Las rutas aéreas no se van a empezar a ocuparse de la misma manera que estaban antes. Poco a poco se van a montar otra vez las operaciones, según vaya bajando el riesgo de que esta pandemia vuelva a resurgir. Las empresas, muchas estarán en estados frágiles económicamente hablando y se van a dar cuenta que con el teletrabajo pues no hace falta viajar para tener una reunión de 2 días en Hong Kong, sino que la puedes hacer online y te estás ahorrando a lo mejor $6,000, $7,000 para esa reunión. Entonces yo sí creo que esto le ha hecho abrir los ojos a las empresas de que esta es una posibilidad viable y además, dadas las circunstancias que se van a dar en los próximos meses, se van a ver también obligadas a adaptarse a ello. Gracias, Andrés. Guy, no sé si quieres complementar algo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, creo que esto abrirá las puertas a más utilización de las plataformas digitales, colaborativas, teletrabajo, etc. No creo, porque somos, al final de cuentas, los humanos somos muy, la palabra que conozco en español es lerdos, somos muy lazy, ¿no? O sea, que queremos las cosas fáciles, inconvenientes. Y también otra cosa es que en las ventas de productos o servicios de muy alto valor, por ejemplo, el sector de defensa, el sector de ERP en software y otros, pues ahí la relación y la conectividad individual por persona es muy importante. Entonces creo que hay áreas donde sí se verá más, pero no es un blanco y negro. Entonces creo que se verá más. Si una persona quiere ganar mucho dinero ahora, debería entrar en el mercado de ventas de plataformas digitales, eso seguro. Muy bien, muchas gracias, Guy. Bueno, creo que estamos sobre la hora ya. Son las 7:03 de la tarde. Si les parece, si no hay más preguntas, veo que no hay más preguntas en el chat. Voy a sugerir que terminemos nuestra sesión por el día de hoy. Agradecer nuevamente a Guy, Andrés y Carlos por esta extraordinaria presentación y compartir con nosotros vuestros conocimientos y vuestra experiencia. Y agradecerles a todos por habernos acompañado en la tarde de hoy. Recordar que la presentación, este webinar ha sido grabado y será compartido a través de las redes sociales y también a través del email con los que se han inscrito en esta charla. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.